Quiero agradecer a los organizadores, a todos ustedes, por esta honrosa invitación. Tengo la sospecha que aquellos que han buscado a ese juez hacedor de verdad, a ese juez que quiere rehacer la historia y llegar a la verdad de los hechos, a ese juez buscador de verdad, les interesa mucho el tema de los recursos. Traigo a la memoria un caso que se inicia con la conquista del Perú en la ciudad de Cusco y que duró cerca de 400 años de litigio, a punta de impugnaciones tras impugnaciones. Y claro, el conjunto de actividades anómalas, patológicas en el proceso, nos lleva justamente a analizar qué está pasando con el tema de los recursos. Y vamos a hablar ahora básicamente de dos recursos, el de apelación y uno que nosotros denominamos casación. El recurso de apelación, sabemos, es el más importante, es el más antiguo, es el más natural, el que surge casi espontáneamente, fluye en la naturaleza del ser humano, siempre reclamamos, muchas veces no estamos conformes, normalmente en el proceso si pierdo no voy a estar contento, y si gana otro equipo de fútbol que no es mi equipo, igual voy a reclamar, nunca estamos conformes con el árbitro y cosas por el estilo. Es decir, está en la naturaleza humana el reclamo, el reclamor, el hecho de no estar conformes necesariamente con algo. Entonces, muchos normalmente creemos que nos vamos a conformar con una decisión, pero creo que en el espíritu humano está muchas veces el no estar conformes. Es decir, si bien es cierto, hay una necesidad de justicia al reclamar, porque hemos considerado que hay una arbitrariedad o un abuso, pero también hay que recordar que hay una cierta situación de anomalía, de egoísmo, que muchas veces la gente no está conforme simplemente porque entra en la sin razón. Por ello es que el recurso está a la mano, es un derecho, y normalmente lo debe resolver un tercero imparcial, que es el juez. Este recurso, esta apelación necesaria, no ha sufrido mayores transformaciones en el tiempo, pero sí se ha incrementado. La cantidad de recursos, de impugnaciones que tenemos en nuestros ordenamientos latinoamericanos son muchísimos. Yo simplemente quiero referirme al caso peruano, que puede replicarse en otros modelos en un esquema muy sencillo. Hablemos de un proceso ejecutivo, una simple ejecución de una letra de cambio. ¿Qué pasa allí? Bueno, inicio esto en la vía ejecutiva, si no estoy conforme, apelo ante un tribunal superior, corte superior, la llamamos nosotros, y luego cabe la posibilidad de un recurso extraordinario, casación. Ahí parece haberse agotado el tema, pero no, también cabe la posibilidad de iniciar otro proceso posterior llamado nulidad de la cosa juzgada, que puede ser por fraude, dolo, error o cualquier otra situación, lo cual también me lleva a una apelación a un tribunal superior y eventualmente a otra casación. Pero no solamente eso, sino que además nuestro sistema, que es muy bueno porque tiene todo, tenemos el amparo. No contento con ello, puedo hacer una demanda de amparo de orden constitucional y tengo la posibilidad de ir a un tribunal superior y luego, ya no en casación, sino a una fórmula que establece nuestra Constitución llamada Tribunal Constitucional, porque tenemos Corte Suprema y Tribunal Constitucional, porque nos gusta bastante el conjunto de instituciones y las escogemos todas.
Esto siguiendo un modelo español que recogió en la Constitución del 78 este tribunal. Entonces, el amparo nuestro va a un tribunal constitucional, pero no contentos con ellos, podemos ir a una corte muy importante que se llama San José de Costa Rica. Es decir, una simple letra de cambio podría originar un sinnúmero de circunstancias que me podrían llevar a un sinnúmero de instancias y situaciones. ¿Esto es correcto?, nos preguntamos. Al comienzo nos parecía tan normal, pero luego nos dimos cuenta que esto no puede ser tan normal. Habría que hacer algo para limitar estas circunstancias. Así nos dimos cuenta que con esta puerta abierta, la posibilidad del mal litigante de simplemente apelar, cumplir los requisitos y seguir, y que nunca se ejecute un fallo, son realmente infinitas. ¿Cuál es la razón de ser de un recurso? ¿Por qué la apelación? Por el error, porque el juez se puede equivocar. El error es consustancial al ser humano. El hombre comete errores. ¿Se equivoca? Sí, se equivoca. Y por ello la posibilidad de revisar, recurso, nuevamente estudiar, analizar el tema. Y por ello la impugnación, y por ello la apelación. El tema del error, entonces nos lleva a una apelación, ¿para qué? Para corregir. Otros dirán, pues, para lograr la justicia, para llegar a la verdad. Y ahí viene esta situación que me lleva a sospecha. ¿Por qué tantos recursos? Probablemente para llegar a la verdad, porque parecería ser, según nos han informado cuando estudiamos derecho procesal, que la instancia superior es mejor que la instancia inferior porque suele ser más madura, porque son mayores en número. Entonces es un tema de cantidad también. O sea, a más instancias el producto será más refinado. Algo así como someter pues a un proceso, a un alambique este producto, pasarlo por las instancias y luego tendré un orujo perfecto, justicia. Mi verdad. Lo que pasa que no nos han dicho que el tema de la verdad es un tema ontológico, que el tema de la verdad no es exactamente como en el tema de la ciencia. Y no nos han dicho que debemos leer epistemología para ver cómo es la teoría del conocimiento y ver efectivamente cómo conoce el hombre. Las teorías son muchas. Unos dirán es innato, con Aristóteles. Otros dirán que es la experiencia, con Platón, los empiristas y demás. Pero verán que ninguno nos dice finalmente, ni siquiera Descartes, y menos Kant ni Hegel, que es la verdad. Porque son valores. Entonces, cuando buscamos la verdad, esa verdad que quiere el juez buscador de verdad, y por eso nos clavan un conjunto de recursos con un conjunto casi infinito de instancias, ¿qué estamos buscando? ¿Un producto súper refinado de verdad y de justicia? No. Ahora nos damos cuenta que no. Y esto no ha cambiado mucho. Y entonces habrá que hacer algo. Y algunos intentos se han dado. Pero aquí viene el otro tema que nos interesa a esta explicación, que es el concepto de instancia. Si bien es cierto, para que se produzca una apelación tiene que haber otra instancia, sin embargo, reparemos cómo en la Constitución española el tema del recurso no está regulado, igual que en la peruana. Ya hemos dicho cómo son bastante similares. Los tribunales constitucionales le han dado un contenido y han dicho que tenemos derecho al recurso, pero sobre todo por el debido proceso. Lo que la Constitución ha establecido es algo distinto. Ha establecido la necesidad de una instancia plural. Pero entonces, ¿es lo mismo instancia plural, doble instancia? He ahí la dificultad.
El recurso en nuestro sistema no es de orden necesariamente constitucional expreso. Hay una remisión a la ley, igual que el caso español, pero lo que sí es constitucional es el tema de la instancia plural. Pero entonces eso podría abrir un camino, y es el planteamiento que hacemos, un camino sencillo, limitado, y pienso que es necesario explorar en esas circunstancias para hacer recursos mucho más simples y en algunos casos evitar tales recursos cuando ya no son necesarios. Por ejemplo, en la ejecución de un título valor, por ejemplo, en un vencimiento de contrato o en situaciones análogas donde ya no es necesario, por ser monitorio o por lo que fuere, una discusión larga cuando el asunto está realmente definido y la apelación lo único que haría sería una dilatación simplemente exagerada. Pero a cambio de eso, se ha pensado que en algunos sistemas, y ya conversamos con el profesor Adolfo Alvarado, como había un proyecto antiguo que nunca fue viable, de Arasi, Kaminker y Eisner en Argentina, y ojo, ya el viejo Alsina también hablaba, sembraba algunas dudas respecto a los recursos y la apelación en instancia, y él decía, dejaba abierta la posibilidad de esta instancia única, pero evidentemente habría que pensar en un sistema de pluralidad. Si bien es cierto, algunos van a decir, pero ¿cómo queda con el doble conforme del tribunal, de la Corte, del Pacto de San José? Sin embargo, en nuestra Constitución ese tema no sería mayor problema. En otras palabras, no todo acto que implica error necesariamente debe ser sometido en estándar a doble instancia. La garantía podría ser una instancia plural, repito, en determinados procesos muy puntuales, muy singulares. Los médicos, con sus protocolos, cuando nos atienden y nos revisan y dicen, este tiene un simple resfriado, nos dan una pastilla. Pero si nos ven con ciertas características anómalas, nos piden un análisis, luego otro análisis, una serie de pruebas, y recién ahí dan una decisión. O sea, los médicos están actuando en términos prácticos de acuerdo a sus protocolos científicos. Nosotros aplicamos una regla estándar a todo, si así sea resfrío o así sea cáncer. Siempre lo mismo, apelación, tribunales y todo. ¿Por qué no utilizamos lo que utiliza la ciencia médica con criterio y razón, esas mismas razones de simplicidad, para nosotros también idear un sistema mejor de recursos? Algo de eso estuve escuchando en la conferencia anterior, y sería bueno que el instituto estudie también, a través de sus dignos miembros, esas nuevas posibilidades, explorar esta necesidad de cambio, porque las realidades son esas. Yo soy litigante, cada vez que gano un proceso, la parte contraria apela, si es que no dan una nulidad, con lo cual regreso a primera instancia, y esto es como el mito de Sísifo, que estoy condenado a rodar una piedra, cada vez que llego a la cima, esta regresa a la base, y eso no puede ser. Habría que hacer un intento inteligente de mejorar el tema de los recursos. Y el otro recurso que me interesa mencionar es el de la casación. Este recurso para mí es discutible. Se incorpora más o menos en términos modernos al Perú y, claro, su origen, algunos dicen que está en la querella nullitatis del derecho romano, otros van a decir que, bueno, su origen es francés y muy bien, y tiene un carácter político, y otros dirán, no, esto tiene una raigambre, un origen propio, por ejemplo, en el caso de España, con un nacimiento típicamente jurisdiccional, lo cual es correcto porque en España fue así. Lo cierto es que históricamente, ya en 1812, hay un reglamento provisional, y luego en 1835 el Superior Tribunal de Indias y España ya había utilizado la palabra casación para un recurso más o menos de esta naturaleza. En el Perú, nosotros en realidad seguíamos una rica tradición jurídica española, y creo que buena, que había establecido un denominado recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Y este recurso, en realidad,
no hacía pues caso al reenvío y cosas por el estilo, que lo único que hacía era demorar las cosas. Era un recurso mucho más simple. Sin embargo, el año 93 incorporamos en el código una casación un poco más a la francesa, con lo cual ya teníamos pues una serie de complicaciones. Y la justificación para incorporar la casación simplemente fue para cumplir con la debida aplicación del derecho material, debida interpretación y aplicación del derecho material, y para la unificación de la jurisprudencia nacional. Yo les quiero decir que en mi país este segundo objetivo, unificación de la jurisprudencia nacional, desde el año 93 a la fecha, solo ha generado una o tal vez dos decisiones de este carácter. Es decir, lo de la jurisprudencia nacional fue un cuento, no hay tal. Y en cuanto a la interpretación, debida aplicación e interpretación del derecho material, pues no eso es relativo, porque cada vez que pueden utilizan una serie de mecanismos para, más bien, no interpretar adecuadamente ni aplicar este derecho adecuadamente. Se estableció un régimen de causales recientemente modificado, una serie de requisitos en esta institución, pero al final resulta siempre una carga. Y lo mismo dirán los franceses, lo mismo dicen los italianos y lo mismo dicen los españoles, que en el año 2000 también hicieron un cambio legislativo y que creo nadie está contento con su casación. Por eso, algunos dicen, bueno, en el tema de la casación, ¿qué es lo que hay que hacer? Incrementar la cuantía para que los tribunales no se llenen de causas. Bueno, eso no es una solución justa. Multas, sí, claro, porque al que propone un recurso de modo arbitrario y para demorar, hay que multarlo. Bueno, eso no inhibe, la multa es posterior. Una vez que presentaron el recurso, está en funcionamiento el aparato judicial. Otros dirán, no, el certiorari, que el tribunal escoja determinadas causas importantes y el resto las deseche. ¿Y por qué la mía no y la del señor sí? Porque al señor le parece importante la de él y no la suya. Bueno, tampoco me gusta esa solución. Voy en una acción de amparo al Tribunal Constitucional entonces. Entonces habrá que incrementar el número de magistrados, con la cual la Corte Suprema crecerá indefinidamente. Y luego, algunos dirán que se elimine el efecto suspensivo. Es decir, si alguien interpone un recurso de casación, no interesa, que se ejecute igual la sentencia, después se verá. Situación también complicada. Lo cierto es que yo no he escuchado a ningún solo jurista, y estuvimos en Barcelona el año pasado con algunos profesores españoles, todo Francisco Ramos y algunos otros de su entorno, y todos estaban molestos con su casación. ¿Acaso en nuestro sistema, por lo menos que tenemos Tribunal Constitucional y donde el control se hace concentradamente a través del Tribunal Constitucional, para qué entonces tenemos un órgano dedicado exclusivamente a un recurso? Porque aquí, en este órgano que se llama Tribunal de Casación, converge y existe exclusivamente para ese recurso. ¿Para qué tenemos todo ese aparato burocrático? ¿No sería mejor en ese sistema, por ejemplo, eliminar este Tribunal de Casación y eliminar la casación? ¿Acaso el producto justicia es mejor porque hay una Corte de Casación? No. Más aún cuando, repito, tenemos un sustituto que se llama Tribunal Constitucional. Entonces, esto que acabo de decir simplemente es para dar muestras de la necesidad que tenemos de seguir explorando una serie de cambios, de posibilidades, y yo creo que el instituto, nuestro instituto, seriamente puede hacer un conjunto de investigaciones y trabajos a nivel latinoamericano para proponer algunos cambios importantes en las legislaciones de nuestros países. Muchas gracias.